noches. Cuando son las 10:09 de la noche de hoy, jueves 19 de noviembre, con nuestro canto de combate, con este canto que nos ha conducido a las más importantes victorias electorales de la historia política reciente de Venezuela, iniciamos el 6º programa de la política en el diván. Un espacio para reflexionar, pero un espacio también para denunciar, para desenmascarar la guerra psicológica, para desenmascarar las patrañas que de forma permanente, a las que de forma permanente recurre la derecha y sus aliados, las grandes corporaciones imperiales de la comunicación. Hoy, como todos y todas sabemos, nos acercamos al evento electoral número 20 de la Quinta República. Es un récord. Como decía Lula a nuestro presidente Chávez, en Venezuela, ¿qué dictadura tan rara? Todos los años hay elecciones y cuando hay un año sin elecciones, viene Chávez y las inventa. En estos 15 años de Quinta República hemos tenido muchas más elecciones que en los 40 años de la Cuarta República. Por eso queremos dedicarle los siguientes 2 programas, el del día de hoy y el del próximo jueves, a conversar acerca de los elementos que están detrás de las campañas electorales, de las campañas sucias, de las operaciones de marketing. Hoy vamos a hablar mucho, así que vayan tapándose la nariz, vamos a hablar mucho de las campañas electorales en la Cuarta República. Poco a poco, si en algún momento se sienten un poquito indispuestos, se paran, se toman un primperán y vuelven aquí con nosotros para ir conversando acerca de cómo era la forma que manejaban las campañas electorales en la Cuarta República. Y el siguiente programa, el del próximo jueves, veremos de qué manera se aborda la política electoral en la Quinta República. Esto lo decimos porque aquellos lodos, aquella forma sucia, aquella forma baja de hacer política que tanto asqueó a la población venezolana en la Cuarta República, tiene su tempestad, tiene su correlato en la forma que tiene la derecha venezolana de hacer política en la actualidad. Vamos para la elección número 20, con un sistema electoral que ha sido probado y comprobado y además auditado por el mundo entero, con más de 19 auditorías que han sido refrendadas también por los sectores de la oposición y se niegan a firmar un simple acuerdo de reconocimiento de los resultados electorales. Acaba de aprobarse la misión de acompañamiento de UNASUR, sostuvimos una reunión con los miembros y saludamos y además agradecemos la presidencia de esa misión de acompañamiento en la persona del expresidente dominicano Leonel Fernández. Y UNASUR propuso a todas las partes un documento que decía exactamente lo mismo que lo que plantea el CNE, que se reconozca el resultado electoral y que vayamos a esas elecciones de forma pacífica y democrática. Pero no es la primera vez ni será la última que la derecha juega con cartas marcadas. Miremos a Chávez. Porque ciertamente las fuerzas de la oposición, no me refiero a los venezolanos que militan en la oposición, sino esas élites de la oposición conspiradora, esa oposición política, esa oposición que incursionó por el golpismo, por el terrorismo, bueno, por el paramilitarismo más recientemente, bueno, tiene mucho de ese diablo que lanza un reto. Yo lo acepto, y como yo además sé, y esto deben saberlo todos los venezolanos de buena voluntad, no solo quienes me siguen, sino todos los venezolanos con 4 dedos de frente, que esta batalla va mucho más allá de Venezuela, que la administración de los Estados Unidos está detrás de estos dirigentes de oposición y que el señor George W. Bush, sombrero negro, caballo negro y bandera negra, es el verdadero instigador, el verdadero planificador e impulsor de todos estos movimientos que han arremetido contra nosotros. Pues le digo que yo acepto el reto, a nombre de la dignidad del pueblo venezolano.
Aquí está la Constitución. Ya ellos andan por ahí que va a haber fraude, andan atacando al Consejo Nacional Electoral, que ya está preparado al fraude, pues. Y eso es cada vez que haya elecciones aquí, ellos van a empezar a cantar fraude, pues. Es como el boxeador que no pega una y pierde toda la pelea. No, me robaron la pelea. El colmo de los colmos es un tipo que le dan un knockout y lo tiran ahí largo a le cuentan no 10 sino 40 y sale, no, me robaron la pelea y lo llevan para el hospital. Así están los escuálidos. Knockout y no, me robaron la pelea. Hay además algunos que no solamente fueron noqueados, sino que ya se retiraron del boxeo y todavía están diciendo que le robaron la pelea. Todavía Ramos Aluz dice que le robamos la pelea del año 2004. Y el primer video lo recuerdo como si fuera hoy. Era la noche del 18 de junio de 2004. El Consejo Nacional Electoral había certificado que en efecto se habían conseguido las firmas que la Constitución establece para convocar un referendo revocatorio. Ramos Aluz, Mendoza, todos se fueron para el Hotel Tamanaco a echarse sus whiskycitos. Algunos pedían el viejo par, otros se iban con Bucana y decían, ya ganamos el referendo revocatorio. Y ahí estaban, campaneando el vasito de whisky cuando se les apareció Chávez en Miraflores y convocó a la batalla de Santa Inés y allí los revolcó. Aquí fíjense, otro de los elementos que hemos venido señalando en el programa La Política en el Diván, es la forma maniquea en que los medios de comunicación, en que las corporaciones imperiales de la comunicación, en que los factores de poder del imperio de forma permanente agreden a la revolución bolivariana, agreden a sus líderes, agreden a su pueblo. Recientemente, ese lacayito del imperio norteamericano, llamado Almagro, envió una carta a la rectora Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, una carta absolutamente insultante, con su condición de mujer digna y honesta, con los poderes públicos, con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Una carta insultante a todo el pueblo de bien, a todo el pueblo pacífico venezolano. Ese faro de dignidad latinoamericana llamado Pepe Mujica le escribió una carta a Almagro y le dice: lamento el rumbo por el que enfilaste y lo sé irreversible. Por eso ahora formalmente te digo adiós y me despido. Nosotros, desde nuestro Twitter, @JorgeRPSV, le mandamos un Twitter a Almagro porque estamos convocando un tuitazo ahorita con la etiqueta numeral adiós Almagro. Y además, en este momento somos número 1 en la tendencia de Twitter. Ahí le pusimos un Twitter y le pusimos esta canción. Adiós, que te vaya bien. Adiós, que te vaya bien, que te coja un carro, que te parta un rayo, que te espichute. Adiós, que te vaya bien, que te mueva un perro, que te lleve el diablo y marques calaveras. En el escenario político venezolano, la historia del voto y las elecciones transcurren paralelas a un proceso de transformación, de maduración política y la lucha por la construcción de espacios para el ejercicio soberano, libre y democrático. Durante la Cuarta República, los privilegiados del Pacto de Punto Fijo, proceso que inicia desde el año 1958 hasta 1998, los adecos, copellanos, urreristas y demás partidos políticos de la época realizaron fraudes electorales, el voto de fallecidos y la participación de extranjeros sin derecho al voto son hechos que dieron indicios de fraude electoral a los principales medios de prensa del país. Se trabajaba solamente en base a dos estructuras políticas, los partidos de Acción Democrática y COPEI. Había la transparencia, era a favor de quien iba ganando. Era más factible el fraude. La manipulación de listados electorales y la utilización descabellada de la famosa acta matavoto
es la composición de organismos electorales por militantes partidistas que representaban al partido en el cual militaban, realizando la labor de los árbitros imparciales. Si eso ya estaba organizado por listas y todo por los cogollos de los partidos políticos. Internamente se dividían los votos a cada partido para que quedaran en el mismo grupito en el sistema de gobierno. Como en esa novela escrita en 1958 por el escritor italiano Giuseppe Lampedusa, El gato pardo, que lo que narra es algo que ocurrió en Venezuela y de los que los venezolanos y las venezolanas se hartaron durante todos los 40 años de la Cuarta República, es decir, tratar de que todo cambie para que todo siga igual. Las elecciones y los eventos electorales durante toda la Cuarta República estuvieron caracterizados, en primer lugar, por una inmensa banalización. Mira, hasta un pitico usó un candidato para tratar de identificar a los votantes con su propuesta. Aquel pitico que decía Piñerúa, correcto. Otro candidato se armó de una sonrisa de Mona Lisa y de una sílaba que hacía, junto con una sílaba de su nombre, la palabra sí. La utilización del marketing más bastardo, el más banal, el que no expresara ningún tipo de propuesta, ningún tipo de ideas, solamente dos colores que se iban intercambiando en la propuesta de poder y en el ejercicio del poder. Esa banalización generó no poco cansancio en el pueblo de Venezuela. Y el segundo elemento, como bien lo dice el micro, fue la instalación de un sistema electoral fraudulento como pocas veces se ha visto en otros países del mundo. Muertos que votaban. Era tan bárbaro eso, que en los años que había elecciones durante la Cuarta República, la mortalidad general disminuía. Es decir, los registros que hacía el Ministerio de Sanidad de la mortalidad de las personas que morían en Venezuela en años electorales disminuían. ¿Ustedes saben por qué? No porque el Ministerio de Sanidad de los gobiernos de Acción Democrática y de COPEI mejoraran las condiciones de vida de los venezolanos en esos años, muy por el contrario. Es que no registraban las personas que morían para que pudieran votar. El voto múltiple, el terrible expediente del llamado acta mata voto. Yo recuerdo que en el Consejo Nacional Electoral había un abogado, representante en la Junta Nacional Electoral por el Partido Acción Democrática, por cierto, que le decían el doctor Regoxal. ¿Tú sabes lo que es el Regoxal, coordinador? El Regoxal es un poderoso laxante y cuando llegaban las actas de los distintos estados y de las distintas regiones, el doctor Regoxal se aparecía con un cafecito y le daba cafecito a todos los representantes de los partidos políticos en esa Junta Nacional Electoral. Los incautos se tomaban el café y luego tenían que salir corriendo en busca de un baño. En ese momento empezaba el doctor Regoxal a destruir actas, a destruir todo y a manchar solamente con rayar un acta la expresión del pueblo que estaba contenida en el conteo de esos votos, dejaba de existir, dejaba de valer. Fue tan bárbaro el sistema fraudulento, que además incluía que en la Casa Nacional de Acción Democrática estaba el registro electoral y ellos manipulaban el registro electoral a su antojo. Otro tanto en la Casa Nacional de COPEI. Si eras pobre, no te daban cédula, y si no tenías cédula, no podías votar. Si vivías en nuestros sectores populares, que generalmente están en la zona más elevada, ustedes saben cuántos centros de votación habían en la ciudad de Caracas por encima de la cota 1000, es decir, por encima de los 1000 metros de altitud de la ciudad, que es donde viven los sectores populares de la ciudad de Caracas. Ni un centro de votación. Un ejemplo bárbaro del robo de elecciones en la Cuarta República lo constituyó el hecho de que la primera vez que se hizo una elección regional, local y municipal en Venezuela, fueron impugnados más del 50% de los resultados electorales porque, bueno, todos se robaron las elecciones contra todos. Y aquí hay un ejemplo que yo conozco muy bien, un ejemplo de una elección presidencial.
Esta fue la elección presidencial del año 1993. El señor Caldera, por cierto, luego vamos a ver que Caldera viene hablando del cambio, o habló del cambio, desde las elecciones del 47, algo así. En el 47 propuso el cambio, en el 68 propuso el cambio, en el 83 propuso el cambio, en el 93 propuso el cambio, y bueno, si se hubiera seguido lanzando a candidato presidencial, seguiría proponiendo el cambio, pero su heredero, Capriles Radonsky, es quien lo hace ahora. Pero ese no es el tema del que quiero hablar en este momento. En estas elecciones del año 93, todas las encuestas a boca de urna y todos los exit poll y todas las cuentas que se hicieron en las actas daban a este señor, Andrés Velázquez, ganador de las elecciones presidenciales. Y fue tan brutal el robo, fue tan bárbaro el robo, que no solamente resultó proclamado presidente Rafael Caldera, sino que para castigar a este señor Andrés Velázquez, que en aquel momento era el candidato de los sectores de izquierda, lo bajaron al cuarto lugar. Este señor, que es un candidato presidencial profesional, Claudio Fermín, que tiene fama de que se lanza candidato de cualquier cosa, recoge una platica y luego se va para el norte a vivir la vida loca 1 o 2 años, se sorprendió cuando resultó segundo lugar en las elecciones del 93. Y algunos dicen que este señor Velázquez se cayó la boca porque se la callaron. Ya volvemos a la política en el diván. Hombre que camina, va de frente y da la cara, con los principios bravos donde marcha, hacia una Venezuela de verdad. Venezuela debe cambiar. Por eso, millones de venezolanos se incorporan diariamente a la candidatura de Rafael Caldera. Este año, además, tenemos el deber de votar. Y, por supuesto, lo haremos por Jaime Lucinchi, porque estamos seguros de que sacará al país de la crisis. Fuerza de la esperanza, camino abierto de futuro, hombre de decisiones que han hecho a la patria grande. Carlos Andrés es el hombre que sabe. Arriba y a la izquierda. Por Carlos Andrés, vota blanco. Los venezolanos votaremos amarillo, verde y rojo, abajo y a la derecha. Sigue el camino del chiripero. Dale al presidente la mayoría parlamentaria. Búscame y donde me veas, marca 5 veces, abajo y a la derecha. Venezuela es convergencia. Pongamos al país en marcha, ese signo de mujer. Unidos, decididos, optimistas, y reciban tu país. Con luz y con bravo donde marcha, hacia una Venezuela de verdad. Hoy que Jaime nos construye el tiempo nuevo, hacia una democracia social. Pueblo, votamos al país en marcha, y tiempo de confiar en él. Alegre, entusiasta, victorioso, y reciban tu país. Jaime Lucinchi con toda Venezuela. ¿Con quién está tu compañero? Con el Piñero Abade. ¿Con quién está tu compañera? Con el Piñero Abade. ¿Con quién estás tú, mi pueblo? Con el Piñero Abade. Correcto, y con voz de mando la firma toda la gente. Correcto, y con voz de mando el próximo presidente. Piñero Abade. Correcto. Un pitico como este costó $6 millones. Eso fue lo que cobró el asesor de los ADECO, Joe Napolitan,
un famoso asesor político y publicista norteamericano que era quien siempre venía a asesorar las campañas electorales de los ADECO. Lo primero que decían era, hay que mentir siempre. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, con Lucinchi? ¿Qué atributos tiene? Bueno, él es médico pediatra. Ah, póngale una cara de viejito bonachón y una sonrisa enigmática, que no era tan enigmática. Después se descubrió que era un rictus producto por... Mira, esto. Empinaba el codo. Yo recuerdo, hoy estoy muy anecdótico, pero son cosas que se me vienen a la memoria. Una oportunidad en que estábamos en la Federación de Centros Universitarios, en la ciudad de Caracas, en la Universidad Central de Venezuela, y había una brutal represión, como dice el presidente Maduro, no jugaban carritos cuando nos tiraban a la Metropolitana o a la Guardia Nacional en contra de los dirigentes estudiantiles. Miren, y nos fuimos a reunir, el presidente llamó a que los dirigentes estudiantiles nos fuéramos a reunir con él, y a las 10 de la mañana ese señor cargaba una pea, que yo decía, si está así a las 10 de la mañana, yo no quiero pensar con quién se va a reunir a las 6 de la tarde. Entonces yo en Apolita le decía la sonrisita enigmática. Una sílaba, además pintada en rojo, pero en un sentido así como que fuera un graffiti, o que también aluda a pintura labial para darle un cierto contenido de acercamiento con las mujeres. Ese era el tipo de cosas que hacían, y unas cancioncitas que no decían absolutamente nada. Hablaban de cambio, hablaban de crisis, hablaban de energía, hablaban de llevar al país en marcha, de poner al país en marcha, de levantar, ellos sí, el país. No podían decir la verdad. Y de los copellanos era este señor, David Gard, que asesoró a Luis Herrera Campins, que le puso el sombrero peleguama, que lo puso a decir refranes, que lo puso además a hablar de que es esto correcto, es esto lo que tú quieres que continúe. Puso una niñita a decir que ella quería su vivienda, que ella quería su casa, y este señor cobró por esa asesoría que hicieron a Luis Herrera Campins, presidente de la República, y por más que lo intentó, jamás logró que Eduardo Fernández ganara una elección presidencial. Y miren que este señor lo intentó. Una vez puso a Eduardo Fernández a dormir en un rancho, a dormir en una casa de un sector popular de la parroquia Petare, para tratar de bajar la imagen que tenía de hombre alejado del pueblo. ¿Quién le iba a creer a Eduardo Fernández que un día durmiera en un rancho? ¿Quién lo propuso? Este señor David Gard, tratando de que de algún modo este representante en aquella oportunidad del Partido Social Cristiano Copey resultara electo presidente. ¿Y qué fue lo que pasó? Veamos. Todos estos que hablaban de sacar adelante el país, dile sí a tu país, ahora sí es verdad que vamos a cambiar. Miren, cuando fueron presidentes, miren lo que pasó. Aquí está Caldera, que siempre tiene un afiche, tenía un afiche llamando al cambio, ahorita se lo quita Capriles. Siguiente. Aquí está, mire, Jaime Lucinchi. Masacre del Amparo, asesinato de 14 pescadores ahí en el Alto Apure. El llamado financiamiento a la deuda externa venezolana, que no fue otra cosa que Lucinchi reconoció la deuda externa en dólares de los empresarios privados en Venezuela. Esos que agarraron los dólares y se compraron viviendas, yates, aviones, Lucinchi la reconoció, y entonces todas las venezolanas y todos los venezolanos tuvimos que pagarlo. Siguiente. Financió a la banca internacional, los sostuvo, y después, con unas promesas que nunca se supo cuáles fueron, tuvo que decir que la banca lo había engañado. Llevó la deuda externa hasta 30.075 millones de dólares. Siguiente. Congeló salarios, congeló puestos de la administración pública. Vamos a ver los otros. Aquí fue cuando Lucinchi dice: la banca me engañó. Blanca Ibáñez, esposa a la anterior, ponme la anterior un momentico porque esto es interesante. Mentían tanto que en este momento, cuando el señor era candidato presidencial, bueno, ya tenía su pareja sentimental, que fue su luego esposa, la señora Blanca Ibáñez. Pero si ustedes ven la cuña donde sale Jaime Lucinchi, no sale con Blanca Ibáñez, sale con
la esposa de la que ya estaba separada, la doctora Gladys de Lucinchi. Después que gana las elecciones es que se revela cuál es la realidad. Y así hacían con todo, desde las ideas hasta la puesta en escena. Pérez fue el autor del paquetazo. Pérez fue el que se lanzó las medidas del Fondo Monetario Internacional, con ministros como Gustavo Rosen, con ministros como Ricardo Hausmann, que fue el que lanzó este paquete de hambre que llevó al pueblo de Venezuela a la desesperación, que llevó al pueblo de Venezuela a salir a las calles, que llevó al pueblo de Venezuela a levantarse, y fuimos el primer pueblo, el pueblo de Caracas, el pueblo de Guarenas, el pueblo de Guatires, el primer pueblo que se levantó en contra de un paquete de medidas económicas que es absoluta y exactamente igual al documento que maneja la MUD a través de su asesor financiero, Ricardo Hausmann, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En resumen, liberación de precios, reducción de lo que ellos llaman gastos superfluos, es decir, vivienda, salud, educación, capitalización en dólares de las viviendas de la gran misión Vivienda Venezuela, privatización de PDVSA, entrega de PDVSA a los grandes capitales internacionales, reducción del Estado venezolano, es decir, tumbar 1 millón de empleos que en este momento forman parte de la administración pública. Y Maduro mañana va a firmar con los empleados públicos en la Plaza Bolívar de Caracas el contrato marco de la administración pública. ¿Qué diferencia? Ellos con sus cancioncitas, con sus piticos, con sus acticos, y después, cuando llegaban a la presidencia, lo que hacían era esquilmar, expoliar al pueblo de Venezuela. Yo quisiera, mira, aquí está el tigre, ponme la anterior. No, la anterior. La anterior. Aquí está, mire, aquí está, Caldera. Ya va, la anterior. Bueno, fíjate aquí. Aquí está, Caldera es el cambio, en el 67. Luego viene Eduardo Fernández, el tigre es el cambio, en el 83. Luego viene el cuatriderrotado. 4 veces llamó al cambio. Y creo que va a llamar una quinta vez. ¿Están llamando una quinta vez ahorita? A ver. Yo te aviso, Chirulí. Venezuela quiere cambio. Lo que están diciendo es, por favor, otra vez Fondo Monetario Internacional, privatización de PDVSA, privatización de las empresas básicas. Por eso es que es muy importante no olvidar. Está prohibido olvidar. Vean esto. Yo sé lo difícil que es levantarme con la imagen de un ser querido que ya no existe. Los asesinos ahora se presentan como víctimas y con una sonrisa se quieren reconciliar. Pero no podemos enterrar nuestro pasado por mucho que este duela. Porque cuando olvidamos, entonces la historia vuelve a repetirse. Ellos eran el poder y solo fue represión, masacres y dolor. Y si permitimos que regresen, es porque no aprendimos nada. Mi nombre es Ismenia Suárez. Mi hermano fue asesinado el 27 de febrero de 1989. No permitas que vuelvan. Jamás olvides. Venezuela confía en Acción Democrática, porque con Acción Democrática se vive mejor. Suspender las garantías en el país lo hacemos en su beneficio. Y al propio tiempo decirle que estas medidas duras en el campo económico que estamos haciendo, lo hacemos en su beneficio, que esto es lo que va a permitir que realmente logremos el bienestar para todos los sectores de la comunidad. Yo sí tengo miedo, pero más miedo da vivir en estos ranchos y en estas condiciones que estamos viviendo. Esto no es correcto. Su vivienda bien construida, con calidad, con su columna, su vivienda de bloque. Si eso es lo que él pinta, que tenga una casa digna para los muchachos,
¿me entiendes? Si me entrego una casa incompleta... No permitir que las viejas ideas políticas frenen el progreso del país. Nuestra gente merece una vida mejor. La gente más que nunca necesita un gobernador que trabaje incansablemente para combatir la delincuencia. Un gobernador honesto, un gobernador que le cumpla a la gente. La fuerza del cambio eres tú. Capriles Radonsky. Tenemos grandes riquezas sin explotar. Tenemos todos los recursos, pero lo único que nos está faltando, mi señora por allá, es un buen gobierno. Este impulso que daremos a la agricultura y a la agroindustria generará cientos de miles de empleos en toda Venezuela, contribuirá a establecer un equilibrio esencial entre la ciudad y el medio rural y hará posible que el hombre del campo deje de sentirse un venezolano de segunda. Puro teleprompter, incluso desde antes que se inventara. En medicina y en las ciencias que estudian el lenguaje existe la semiología como la rama, en el caso de la medicina, la rama que busca las señales, que identifica las señales que permitan conducir a un diagnóstico e instalar una terapéutica. Nuestro invitado de hoy es un semiólogo social, es Oscar Schemmel, es politólogo, comunicador social, ha hecho un posgrado en trabajo de opinión pública y lo más importante es que ha venido estudiando de forma cuantitativa y de forma cualitativa el desenvolvimiento de la realidad política en Venezuela. Oscar, ¿el marketing puede sustituir a una propuesta? El marketing es una herramienta para despolitizar, desideologizar, en apariencia el debate electoral. ¿Por qué en apariencia? ¿Por qué dices en apariencia? Porque la desideologización y la despolitización del discurso electoral, de las campañas electorales, tiene un objetivo político, que es desmovilizar, engañar, anular la participación consciente del elector. Se apela más al jingle, a los colores, al diseño gráfico. La emocionalidad. Es una competencia de eslogans y material POP, y no es un debate de ideas. Se ocultan las definiciones ideológicas en la campaña electoral y no se busca concientizar al elector. Por el contrario, lo que se busca es seducir, anulando sus capacidades para razonar e interpretar la realidad. Porque fíjate, preparando este programa, veíamos cómo se repetían los mismos eslogans en una elección tras otra elección, e incluso ahora los sectores de la derecha, que podríamos decir que son hijos o nietos de estos partidos que coparon la escena política venezolana en los 40 años de la Cuarta República, siguen utilizando las palabras cambio, la palabra crisis, la palabra... O sea, no ha habido ni siquiera una elaboración de algo que ya tienen 50 años diciendo. Sí, ese es típico en el discurso de la derecha. Es decir, evitar la confrontación ideológica, evitar el debate de ideas. Porque tendrían que decir la verdad. Claro, pues al final tendrían que presentar realmente cuáles son sus concepciones, su visión de país y de sociedad. Y eso evidentemente lo alejaría del respaldo popular. También se apela al ciudadano como individuo y no como sujeto social, que es el actor fundamental de la política. Y una campaña electoral es esencialmente una campaña política, una campaña para confrontar ideas, para confrontar visiones de país y de sociedad. Todo eso se anula y se sustituye por un discurso de buena onda, por un discurso muy superficial, que solo utiliza los recursos del marketing electoral, y de pero básicamente de la publicidad electoral. Oscar, ¿y la guerra sucia? Es una herramienta fundamental en estas campañas, porque dada la ausencia de ideas, la ausencia de debates, de confrontación ideológica, de hecho se evade el conflicto, se evade presentar las propuestas reales para evitar el conflicto y aparecer por encima del bien y del mal. Aparecen en estas campañas, tú ves que aparece el candidato más como gestor que como líder ideológico, como líder político. Promete hacer las cosas bien, pero se anulan, se esconden las implicaciones ideológicas, las valoraciones ideológicas. En el caso de la guerra sucia es una herramienta muy utilizada. Cuando no hay argumentos, cuando
las alternativas no se construyen plenamente desde el punto de vista político, social e ideológico, se apela a la descalificación, a la destrucción del adversario, de manera de capitalizar el descontento, la decepción, la frustración. ¿Qué fue lo que no entendieron de Chávez en el 98 y creo que nunca después pudieron entender? No ha habido manera que el liderazgo que adversa al chavismo en Venezuela haya logrado interpretar profundamente, acertadamente lo que ha ocurrido en el país en los últimos 20 años. ¿Por qué? Se han gastado millones de dólares. Sí. Bueno, en la época de Luis Herrera y de Piñerúa eran millones de dólares y ahora a JJ Rendón son millones de dólares los que le ha pagado Capriles. Millones de dólares en publicidad, en material POP, en recursos gráficos. Pero aún así no hay que olvidar que estas campañas en apariencia desideologizadas, despolitizadas, tienen un objetivo político que es desmovilizar. No se busca concientizar al elector, se busca manipularlo, seducirlo a través de estos recursos publicitarios. La oposición venezolana, la derecha venezolana, se ha de alguna manera incapacitado para entender lo que ha ocurrido en el país en los últimos 20 años, los cambios culturales, políticos, sociales, simbólicos, lingüísticos. Por eso aparece con los mismos mensajes de hace 40 y 50 años. Por ejemplo, Pérez, cuando resultó electo, cuando estaba en campaña electoral, no podía saltar charcos en el 88 porque ya estaba un poco más avejentado, entonces le dijeron que tenía que mover los brazos. En ese momento, de forma enérgica, en ese momento él ya había llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, lo ocultó. Como están ocultando en este momento este plan que está elaborado para que el Fondo Monetario Internacional intervenga en el supuesto negado de que la derecha venezolana tome el poder. No sé por qué vía, porque en la Constitución lo que está establecido es que tendremos 114 elecciones parlamentarias el próximo 6 de diciembre. Cuando tú dices que la derecha es desideologizada es porque tiene que negar su propio plan, su propia propuesta. Si la derecha presentara sus propuestas reales, nadie votaría por ello. Aclarara de alguna manera cuál es su visión del país y de sociedad, evidentemente eso le restaría respaldo popular. La mayoría de los venezolanos no se identificaría con esas propuestas. Una especie de síndrome de Estocolmo social, donde votas a tu agresor, porque los primeros golpeados, en el caso de un plan como los que aplicaron Lucinchi, Pérez, Caldera, montados en la consigna del cambio, fueron la clase media venezolana que vota con alguna frecuencia a la derecha venezolana. Incluso fíjate que esas consignas no dicen nada. O sea, al lado de esas consignas no está la propuesta. ¿Qué significa el cambio? ¿Hacia dónde nos va a llevar el cambio? ¿Qué tipo de sociedad y de país estamos planteando a través de la consigna el cambio? Eso está fuera del discurso. Es un discurso vacío desde el punto de vista programático, pero, repito, intenta apelar a las emociones, a la irracionalidad, al espectáculo, a la moda, a la consigna y no a la conciencia del elector. Muchísimas gracias a Oscar Chemel, un semiólogo social que hoy en 10 minutos desnudó la verdad del discurso maniqueo. Ya regresamos en su política en el diván. Recordar es vivir. Veamos algunas fotos. Tenía razón Chemel. Siempre es el mismo eslogan, siempre es el mismo estilo, porque no pueden decir la verdad. No pueden decir que van a aplicar las medidas del Fondo Monetario Internacional. No pueden decir que van a llevar la mortalidad infantil a 34 por 1000 otra vez. No pueden decir que van a privatizar PDVSA. Tienen que saltar charcos. Aquí está Pérez saltando charcos en el 73. Pónganme Capriles. Capriles saltando charcos en el 2012. Pónganme a Belín Trejo saltando charcos en el 2013. Pónganme a Pérez otra vez saltando charcos en el 73. Aquí está Pablo Pérez saltando charcos, pero no saltó mucho porque estaba un poco gordito ahí y cayó en el barrial. Pongan la siguiente.
Otra vez Pérez en el 73. Vuelvan a poner a Capriles porque voy a decir algo sobre eso. Saltando un charco, y resulta que ayer mi hermano Diosdado Cabello presentó un video donde un señor le pide unas muletas que las necesitaba por un problema de salud que tenía, y Capriles dice, mira, pídesela a Félix, y el tal Félix nunca apareció. Por cierto, ¿cuánto le habrán pagado a JJ Rendón por hacer esto que ustedes van a ver en este momento? En cambio nosotros, la canción de Chávez, Corazón del Pueblo, nos la regaló María Gabriela Chávez y los artistas que allí participaron. Ponla. Sí, podemos ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo. Si ayudas se hará crecer. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Sí, eres un líder de la vida. Cambiar el mundo es alegría. Y está de moda ser el bien. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Yo soy Dios para decirte ya sé. Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer. Vamos a salvar el mundo. Vive tu vida, dale alegría. Escúchame lo que te estoy diciendo. No más barreras al sentimiento. Chávez, corazón del pueblo. El carisma, el amor, el afecto, la solidez humana, la solidez ideológica, no se compran en botica, Capriles, ni te la puede traer JJ Rendón, por más penthouse que se compre con los reales que les das tú y que les da el narcotráfico. Vamos con algunos de los Twitter que hemos recibido en su política en el diván del día de hoy. @Gaby Colombano, muy interesante y esclarecedor los detalles de las cuñas de la Cuarta República, y cuando veamos la semana que viene los de la Quinta República, las campañas sucias, las cosas que hizo Rabel durante el paro y sabotaje petrolero para enfermar las mentes de los venezolanos, pues vamos a tener unas cosas también muy interesantes. @Aquiles Sapie, la derecha capitalizó la exclusión electoral, pero ustedes lo hacen con la esperanza de los idiotas. Eso es un recurso muy típico de la derecha venezolana, insultar cuando no tiene argumentos para rebatir. @AnaG_Nieves. Muy bueno tu programa, debemos recordar y no permitir que se nos olviden las graves situaciones que ha pasado nuestra patria. Gracias. @Mireya B. Qué horror, cuando nos convencían con cancioncitas pegajosas y chiripas. Ponían a la gente como si fueran chiripas, cucarachas de esas pequeñas, entonces iban a votar y sellaban la tarjeta de Rafael Caldera. Lamentablemente hemos llegado al final de este primer programa que hemos dedicado a las elecciones en Venezuela. El próximo jueves vamos con las elecciones en la Quinta República, con todo lo que eso implica. Y mañana arranca Suena Caracas. Más de 35 invitados internacionales entre los mejores exponentes de la música latinoamericana y mundial. Más de 65 invitados nacionales que van a estar desde mañana hasta el 27 ofreciendo lo mejor de su arte, lo mejor de su música, la música que es el lenguaje universal que nos une a todos en la Plaza Diego Ibarra, en el Parque de los Caobos, en el Poliedro de Caracas. El Chino quiere ir a ver a Guaco en el Poliedro de Caracas el martes 26. Allí irá el Chino con Matías a ver a Guaco. Estarán todas y todos encontrándose en la ciudad que se merece este pueblo y que se merece la revolución bolivariana. Y vamos a cerrar este programa con el video de invitación del Suena Caracas que arranca mañana.